en este país laboran en aplicaciones, son repartidores, taxistas. Esta semana la mayoría de las plataformas sacaron un estudio que dicen que el 95% de esos trabajadores no quieren prestaciones ni quieren seguridad social. Eso es lo que dicen las plataformas. Y también esto pasa con los taxistas que trabajan en empresas concesionadas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Trabajan sin seguro social. Me gustaría saber su opinión y si le gustaría que el próximo gobierno, este gobierno ya empezó en el tema de la regulación con Luisa María Alcalde cuando era secretaria de Trabajo, me gustaría saber su opinión sobre este tema, porque podrán decir, las grandes multinacionales podrán decir que no quieren prestaciones, que no quieren seguridad social, pero eso es la opinión de ellos. Sí, yo pienso que deben de garantizarse las prestaciones laborales de quienes están en la economía formal o en la economía informal, que hacen acuerdos para que aparezcan como trabajadores individuales o que trabajan por su cuenta, ¿no? Y no tienen prestaciones sociales. Entonces yo creo que eso sí debe de irse viendo. Fue un poco lo que hicimos cuando se anuló lo de la subcontratación, el outsourcing famoso, que el trabajador no tenía prestaciones. En la época neoliberal se reformaron las leyes para que se pudiera incluso tener trabajadores contratados por hora, sin prestaciones, y poderlos correr, despedir, sin garantizarles antigüedad ni ninguna otra prestación. Todo eso se tiene que ir resolviendo. Es de las cosas que se heredaron del neoliberalismo. Hay muchas cosas todavía que se tienen que corregir. Por eso es el debate, ¿sí? Porque al tener el movimiento de transformación mayoría calificada, tiene la posibilidad de reformar la Constitución. Porque si no tiene mayoría calificada, no se puede reformar la Constitución, y se puede, si se tiene mayoría simple, hacer una reforma de ley. Pero esa reforma de ley, como ha venido sucediendo, se impugna en el Poder Judicial y se declara inconstitucional y se rechaza. Eso es lo que está en el fondo. Ellos quieren mantener sus privilegios. Por ejemplo, que no cambie el sistema de pensiones. Si no quiere decir que deba de cambiar o que deban de desaparecer las Afores. Nosotros no lo hicimos. Pero sí se hicieron modificaciones para que no cobraran tanto las Afores a los trabajadores de comisión, porque cobraban las Afores en México las comisiones más altas de toda América. Entonces, se hace la reforma, se llega al acuerdo. A ver, van a continuar los sistemas de manejo de las cuentas con Afores, pero
tenemos que bajar, reducir lo que cobran de comisiones mediante una fórmula, y eso se logró. Lo otro, van a continuar las AFORES, pero tenemos que crear un fondo para que los trabajadores al momento de jubilarse no reciban, como estaba en la Constitución, solo el 30% de su salario, porque eso es una gran injusticia. Pero nada de eso se puede hacer si no hay reformas constitucionales, que es lo que quisieran los que antes eran los dueños de México o se sentían los dueños de México. Y en cuanto al Poder Judicial, miren, nada más, ayer se me pasó, pero me llegó esta nota. Ahorita es de la Secretaría de Marina, que administran el Tren del Istmo. Les voy a leer la nota que me entregaron ayer. Ayer fue 20, ¿verdad? Sí. No. Antier. Sí, viene firmada el 20, me llegó ayer, la mañana. Dice información. Un señor, que no voy a dar su nombre. Ponla. Pues si lo público es público. Raúl Bringas Burelo, basado en el decreto de ocupación temporal de los tramos que tenía concesionados Ferrosur. Esto es ¿cómo se llama? También Ferrosur. Bueno, Grupo México. Grupo México. En el corredor interoceánico, publicado en el 23, solicitó una indemnización, un pago, por la supuesta afectación a sus intereses, por la expropiación. Fíjense, yo no lo creía. En 1908 se está pidiendo una indemnización por una supuesta afectación a sus intereses, por una expropiación que se llevó a cabo en 1908 con Porfirio Díaz, sí, que fue cuando se hizo ese tren del Istmo, en un predio denominado Hacienda de Tierra Nueva, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El 11 de octubre de 2023, el decreto de ocupación temporal quedó insubsistente. Eso es lo que me dice el almirante Morales y el almirante Ojeda, por lo que los actos reclamados quedaron sin materia. Además, que su derecho de indemnización está prescrito por tratarse de un acto realizado hace más de 100 años. Esto también lo estoy dando a conocer para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información de que no es un asunto con ellos. Ellos tienen a salvo sus derechos. Es lo que tiene que ver con jueces, con magistrados, ministros, los machuchones. Se le dio contestación al interesado en el sentido de que el decreto
en el que se basó quedó insubsistente. Ante esto, Raúl Bringas Burelo se amparó en distintos juzgados, los cuales se declararon incompetentes. También es importante esto. ¿Sí? No todos los jueces son deshonestos. Y fue el juez sexto de distrito en Boca del Río, Veracruz, quien dio entrada al amparo y resolvió que el corredor interoceánico debe proporcionar al quejoso el procedimiento para ser indemnizado. El juez sexto de distrito ignoró por completo los argumentos de la empresa ferroviaria del Istmo, aun cuando el recurso de amparo se interpuso de manera extemporánea, denotando una total parcialidad hacia el quejoso y reconociendo un beneficio prescrito y el cual no fue reclamado bajo el procedimiento legal establecido. La empresa de Marina que administra el Tren del Istmo presentará recursos de revisión ante el tribunal colegiado y además presentará una queja ante el órgano interno del Consejo de la Judicatura Federal. Fíjense lo esperanzado que está el almirante. Por el actuar indebido del juez. Pero esto es diario. Diario. Entonces, ¿cómo no vamos a reformar el Poder Judicial? Y quienes defienden que siga el Poder Judicial como está, pues están defendiendo esto. Ustedes saben que si hay una decisión de un juez, incluso de magistrados, de ministros, de que se pague, si el servidor público no paga, puede ser destituido y juzgado. Cuando yo era jefe de gobierno, abundaban estos casos y querían que pagáramos indemnizaciones de tiempo atrás. Una vez, ¿sí? Me denunciaron por oponerme a pagar, no se me olvida la cantidad porque tiene que ver con una fecha histórica, 1810 millones de pesos para el paraje de San Juan, una colonia muy grande en Iztapalapa, que resultó que no era propiedad de nadie, eran terrenos nacionales, pero entraron en el fraude autoridades, notarios, falsificaron documentos y llegó a la Corte y me exigían que pagara los 1.810 millones de pesos, porque si no me iban a destituir. Y no, ¿cómo vamos a pagar eso? Además, dicen los abogados,
cosa juzgada. O sea, como mandato divino ya. Ya no hay otra instancia, ya no se puede hacer nada. Y todo esto está vinculado a la corrupción, porque al momento que una autoridad judicial ordena a un funcionario que pague, el funcionario ya tiene una justificación. Y entonces paga y recibe por haber pagado, por haber hecho el trámite, por portarse bien, una compensación, una recompensa, un soborno, un moche. Pero esto es así. Entonces debemos de seguir limpiando de corrupción. Entonces, ya José, vamos por acá.